Hola, soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16, bienvenidos. Entendiendo los tiempos, publicó hace varios años el capítulo 83 que se llama Salvos siempre salvos, y quise hacer este breve video porque publiqué una nota en donde yo ilustraba el cómo la enseñanza de la así llamada salvación por señorío es muy popular en Latinoamérica, pues de boca de ministros como el pastor Sugel Michelén, entre otros, y alguien me puso un comentario diciéndome pues que a lo mejor faltaba contexto y que en realidad lo que el pastor Sugel estaba haciendo era simplemente pues hablar en contra de la idea de que cuando eres cristiano ya no estás sometido bajo ninguna ley, puedes vivir como te dé la gana. Este error se conoce en teología como antinomianismo. Entonces, por eso quise ahondar más en el tema. Y fíjese que más que tratar de refutar a Sugel o algo así, no es esa mi intención, sino que podamos entender la diferencia entre la así llamada salvación por señorío y la doctrina clásica de la gracia, porque son dos cosas diferentes. Estamos acostumbrados a pensar en que Sugel, MacArthur, Lawson y todos los predicadores neocalvinistas son predicadores de la gracia. Y lo son en un sentido, pero en otro sentido a mí me parece que no lo son. Esta doctrina neocalvinista de la perseverancia de los santos tiene sus complicaciones, y yo he dicho y he escrito inclusive en un par de libros que estas ideas en realidad no traen verdadera seguridad de la salvación. Claro que cuando uno habla desde la perspectiva de la teología de la clásica de la gracia, pues se le acusa a uno de eso, de antinominiano, de que uno está ofreciendo una gracia barata, pero aquí yo les voy a hacer ver este detalle para que vean esta diferencia y ustedes podrán juzgar si tengo razón en lo que estoy diciendo o no, a la luz, por supuesto, siempre de la palabra de Dios. Y déjenme poner un extracto de este episodio 83 del respetable Pastor Sugel. Y la salvación no es por obras. Alguien dirá, no, pastor, pero yo lo que creo es que puede perder la fe. No es que aún la fe es un don de Dios. O sea, cuando Pablo dice aquí, esto no de vosotros, incluye todo. Sois salvos por gracia por medio de la fe. Y esto, ser salvo por gracia por medio de la fe, no es de vosotros, es un don de Dios. Hasta la fe es un don de Dios. Aquí el pastor Sugel está defendiendo el hecho de que la salvación no se pierde, la seguridad de la salvación. Minimizamos con eso el hecho de que hay pasajes de las Escrituras que traen dificultades y que algunas personas ven allí como si la salvación dependiera de la permanencia por forzosa de una persona. Dice el que perseverare hasta el fin será salvo. Claro. O sea, hay una perseverancia real del creyente. Ahora, el punto es ¿por qué un creyente persevera? Aquí el otro pastor, también muy respetable, está citando un pasaje de una interpretación que se hizo popular desde los tiempos de San Agustín. El que perseverare hasta el fin será salvo. Está dicho en el contexto de la tribulación venidera, la tribulación que va a venir sobre el mundo, y está hablando de que será salvo en términos de que se preservará la vida física en esa tribulación, no de la salvación eterna. De hecho, el propio Agustín creía eso hasta que cambió de opinión y empezó a enseñar que aquí se estaba hablando de la salvación eterna. Y este ha sido uno de los pasajes que se han utilizado para hablar de la perseverancia de los santos. El que persevere hasta el fin será salvo eternamente. Así es como entienden el versículo, que sin embargo no significa eso. Mencionado, la obra del Espíritu es lo que le hace perseverar hasta el final. Pero hay una obra, hay un fruto. Nosotros no queremos ser insensibles a los cristianos que ven algunos que toman esta verdad de que somos salvos, siempre salvos, para vivir como les da la gana. Vida licenciosa, no, ya yo una vez creí en Cristo y ahora yo vivo como yo quiero. Aquí los pastores van a empezar a hablar de que salvo siempre salvo no es una licencia para pecar, de que no puedes vivir como te dé la gana. Y van a defender el punto de que una persona que vive como le dé la gana en realidad nunca fue salva, poniendo las obras como el fundamento de la verdadera salvación. Porque ya una vez yo acepté a Cristo como mi Salvador y no importa que mi vida no dé ningún fruto de salvación. Ya yo creí y por eso no hay problema. Vamos a ponerlo de esta manera. Nosotros dijimos hace un momento que es Dios el que da la fe, pero no es Dios el que cree, soy yo el que creo.
Es Dios el que da el arrepentimiento, ya lo vimos en un texto bíblico. Aún en 2 Timoteo capítulo 2, Pablo dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Pero es el hombre que se arrepiente. De la misma manera, es Dios que preserva al creyente. ¿Cómo yo sé que Dios está preservando a una persona? Porque está perseverando. Una persona que diga ser cristiana, que diga haber hecho una decisión, ¿verdad?, por el Señor Jesucristo, y esté viviendo. Dice Sugel, ¿cómo sé que Dios está preservando a una persona? Porque esa persona está perseverando. Escuchen. Como le dé la gana, esa persona se está engañando a sí misma porque no ha habido una obra verdadera de salvación. La salvación que Cristo da no es un ticket gratis al cielo. La salvación que Cristo da transforma, no nos hace perfectos. El pastor Sugel deja claro aquí que si tú no muestras con tu vida a través de las obras que Dios te salvó, entonces tú te estás engañando y Dios no ha hecho una obra en tu vida. Si tú estás viviendo como te dé la gana. Y pongan atención porque el pastor Sugel va a basar lo que está diciendo en un pasaje de Mateo. Escuchen. Pero sí nos hace desear ser obedientes. De hecho, en Primera de Juan se escribió precisamente para que nosotros veamos cuáles son las evidencias de una persona que ya fue salva. Por ejemplo, el amor a los hermanos. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Yo me voy a ganar la salvación amando a los hermanos? No, de ninguna manera. Yo no me gano la salvación de ninguna forma. Pero si yo verdaderamente soy salvo, una de las evidencias es que yo amo a los hermanos. Es ese amor perfecto, de tal manera que en la iglesia no hay problemas, no hay chisme, nadie se molesta con nadie, no hay malos entendidos. No, porque estamos en un proceso de transformación cada vez más semejantes al Señor Jesucristo. Pero si esa realidad no está allí en la vida de una persona, de manera que ni siquiera tiene una lucha para amar al hermano y para... Esta es una mezcla, o sea, Sugel está diciendo cosas que son totalmente ciertas acerca de la vida del discípulo cristiano que está llamado a la santidad, que está llamado a amar a los hermanos, que está llamado a vivir una vida para Dios, para la gloria de Dios. Resolver su problema bíblicamente, habría que cuestionarse, ¿y verdaderamente será salvo? Entonces, aquellos que se apartan, lo que la explicación no es, perdieron la salvación. La explicación es lo que el apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 2. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si habrían sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces, algunos lo evidencian y se apartan, pero todavía quedan. Es lo que dice Juan. Sí, eso para que sepan que no todos son. Hay que revisar eso, porque en las congregaciones hay gente que permanece y que no es salva en absoluto. Y hay personas que se pueden retirar y alejar de las congregaciones y que sin embargo son salvas, pero están atravesando por un periodo de carnalidad. Por eso, estimados amigos, nosotros insistimos en la teología clásica de la gracia que la salvación es por la fe sola y que no podemos hacerla depender de las evidencias que a los hombres se les antoje que se deben de ver. Ahora, por supuesto que cuando una persona vive desordenadamente, para eso el Señor Jesús nos dejó en la palabra de Dios un proceso de disciplina eclesiástica. Eso es lo que hay que hacer. Disciplinar a la persona que está viviendo desordenadamente. Pero de ahí a juzgar que esa persona no es salva, eso es un asunto muy diferente. O sea, que todavía habían algunos allí que no eran. Nosotros leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, que por cierto, algunos han dicho, este es el texto más duro de toda la Biblia. El Señor dice, no, Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí en Mateo capítulo 7 va a ser el pasaje que Sugel va a utilizar para apoyar la idea de que una persona que vive desordenadamente después de que dice que aceptó a Cristo, en realidad no es que haya perdido la salvación, sino que nunca fue salva. Y para eso va a utilizar Mateo capítulo 7. ¿Por qué el Señor repite la palabra Señor ahí? Porque en el hebreo eso era un síntoma, eso era una forma de manifestar amistad, de enfatizar conocimiento cercano. Por ejemplo, Dios le dice a Abraham, ya yo sé que tú me temes porque estuviste dispuesto a sacrificar a tu hijo. Marta, afanada y turbada estás. Esa repetición. Esta persona decía, no, yo soy amigo del Señor.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, otra vez. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estas personas no solamente clamaban estar cerca de Jesús y ser amigos de Jesús. Ellos estaban activos haciendo cosas extraordinarias. Y Cristo le dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Esto es importante. Él no está diciendo allí, ustedes eran míos, pero se perdieron. No. Nunca os conocí. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ustedes nunca fueron míos, ni cuando estaban sacando fuera demonios, ni cuando estaban profetizando, ni cuando estaban haciendo milagros. Ustedes nunca fueron míos. Bueno, hasta aquí voy a dejar ese video. Ustedes pueden buscar el episodio, está en el YouTube. Pero primero dicen que es importante la evidencia de la salvación para saberse y reconocerse como salvo. Dicen que si uno vive como le dé la gana, uno se está engañando. Pero el asunto es que en Mateo 7, la gente que decía Señor, Señor, de acuerdo con Jesús, no era gente que estaba haciendo lo que le daba la gana, ¿eh? Eran personas, escuchen lo que estaban haciendo. Estaban profetizando en el nombre de Jesús, o sea, andaban predicando el evangelio. Andaban hablando de la palabra de Dios a otras personas. Algo que muchos miembros ordinarios en las congregaciones no hacen. Y estas personas sí andaban predicando el evangelio. También dice que andaban expulsando demonios. Otra de las obras que se supone estaba confirmando el ministerio de estas personas que hablaban en el nombre de Jesús. Y dice, e hicimos muchos milagros. Otra también cuestión, como dice Sugel, extraordinaria que estaban haciendo. Entonces, estas gentes no estaban viviendo como les daba la gana. Estaban llevando el mensaje del nombre de Jesús. Y sin embargo, Jesús les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Entonces vean que en el sistema neopuritano, neocalvinista, primero, si vives desordenadamente y haces lo que te da la gana, tú te estás engañando. Pero además, de acuerdo con el pasaje que Sugel cita, si estás profetizando en el nombre de Cristo y haciendo obras que parecen extraordinarias en el nombre de Cristo, también te estás engañando. Entonces, ya sea que no hagas o que hagas, dentro de esta visión de la salvación por señorío, no hay seguridad. Ahora, eso de que alguien se aparta y vive desordenadamente es evidencia de que se está engañando, de que nunca fue salvo. Yo quiero citarles Lucas capítulo 15. Vean a partir del versículo 11 en adelante donde está la parábola del hijo pródigo. Dice que un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Que en los estudios y comentarios se menciona esto como una especie de grosería contra el padre porque las herencias se reparten cuando la gente se muere. Entonces, algunos han dicho que esto era como desear la muerte del padre, pues les dice que le dé la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y escucha lo que dice aquí. Allí vivió desenfrenadamente. Vivió como le dio la gana. Hizo lo que le dio la gana, sin obedecer la voluntad del padre. Dice que derrochó su herencia. Y cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, que dentro de las ideas judías pues era una locura. Los cerdos, animales impuros, era una actividad deleznable. Y entonces dice que tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. El versículo 17 dice que por fin recapacitó. Y entonces lo que hace el hijo pródigo es que regresa a la casa de su padre. Y el versículo 20 dice que todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. ¿Sí? Ahora, para aquellos que yo sé que hay críticos de todo, me van a decir, pues sí, pero aquí dice que el hijo pródigo dijo, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, y se arrepintió, ¿no? Sí, no estoy negando eso. Claro que se arrepintió y regresó con su padre.
Pero él nunca dejó de ser hijo a pesar de que se alejó y vivió desenfrenadamente. Esto no es una invitación para que tú, que estás en Cristo, vayas y hagas lo mismo que hizo el hijo pródigo, porque la disciplina del Señor es dura y estás llamado a glorificarlo con una vida de santidad. Pero el apartarse puede ser algo, una experiencia que pueda tener y que puede tener un hijo de Dios. Si no se pone alerta contra su propia carnalidad, puede haber un periodo de una persona que se aleje de la iglesia, que no quiera saber nada de la palabra de Dios y que sin embargo siga siendo salva. Puede haber una persona que caiga en terribles pecados después de haber aceptado a Cristo como su Salvador y su Señor, y sin embargo no podemos decir ni asegurar que nunca fue salva, como pretende este estudio que presentaron ahí en Entendiendo los Tiempos, como pasó con el hijo pródigo. Él vivió desenfrenadamente, se alejó y sin embargo nunca dejó de ser hijo. Y el padre dice que salió corriendo, se compadeció de él, lo abrazó y lo besó. La misericordia de Dios siempre está disponible para todos los que vengan a él con arrepentimiento. El padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Entonces, estimados amigos, vemos a Dios representado aquí por el padre del hijo pródigo, trayendo este festín, porque como dice el versículo 32, este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Entonces es posible que en la experiencia de un cristiano pueda haber un periodo tal de carnalidad que se aleje totalmente de las cosas del Señor. Sí puede haberlo. ¿Es algo que debemos de tratar de evitar a toda costa? Por supuesto que sí, porque inclusive uno puede perder la vida dentro de la disciplina del Señor por andar practicando el pecado de esa manera. Pero esto es un claro ejemplo, insisto, de que no es que el hijo pródigo nunca fue salvo, que nunca haya sido hijo, sino que pasó por un periodo de terrible carnalidad y al final recapacitó, se arrepintió y regresó a donde estaba su padre, quien lo recibió con gran misericordia. Finalmente, también quiero llamarles la atención respecto de Lot. La única manera de ser justificados nosotros ante Dios es a través de la fe, solamente eso. Pero la manera en que somos justificados delante de los hombres es a través de nuestras obras. Y esa es toda la enseñanza de la epístola de Santiago, que por cierto estamos en la serie de podcast entrando en el estudio de Santiago en la serie del Evangelio Bajo Ataque de Saints Hodge, el podcast de Romanos 1.16 con J.P. Martínez, www.patreon.com/J. Pablo Martínez. Pero les decía, ¿qué fue lo que hizo Lot en el Antiguo Testamento cuando estaba en Sodoma y Gomorra? Ofreció a sus hijas para que los depravados que estaban ahí abusaran de ellas. Esa era una muestra, una obra de un verdadero creyente. Esa era la obra de un hombre que conocía a Dios, que estaba bajo su protección. No, claro que no. Y sin embargo, cuando usted lee 2 de Pedro 2, versículo 7, fíjese lo que dice Pedro de él. Por otra parte, libró al justo Lot, dice que era justo, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Pues este justo, otra vez, que convivía con ellos y amaba el bien, dice que amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Entonces, esta es la segunda parte de lo que quiero decirles. Los ojos de Dios no son los ojos del hombre. Y lo que usted y yo vemos no es lo que Dios ve. Nosotros nunca hubiésemos sabido que esta alta estima, esta calificación de justo de alguien que amaba el bien, tenía el Señor sobre la persona de Lot, si Pedro no nos lo hubiera dicho. Pero los hombres, si nos hubiéramos quedado viendo a Lot en el Antiguo Testamento ofreciendo a sus hijas y todo este tipo de desastres en los que participó en su vida, entre otros, pues lo hubiéramos calificado como un hombre que no conocía al Señor, que no tenía temor de Dios. Y sin embargo, es calificado por Dios a través del apóstol Pedro como un hombre justo. Entonces, en resumen, la teología de salvación por señorío no ofrece verdadera seguridad, porque si una persona se llega a apartar en el criterio de estas personas, pues está engañado y nunca fue salva. Y por otro lado, si una persona realiza grandes actividades como la de las personas que menciona Jesús en Mateo 7, que expulsaban demonios, que hacían milagros, que profetizaban en el nombre de Jesús,
pues también puedes estar engañado y puedes ser calificado como que Jesús nunca te conoció. Entonces, en esta teología de salvación por señoría, si haces o no haces, está sujeto al criterio subjetivo del que te está evaluando si eres salvo o no eres salvo. Y en segundo lugar, tenemos que entender que los ojos nuestros nos pueden engañar y nosotros podemos no estar viendo algo que Dios sí está viendo en una persona. Porque los frutos de una persona, en realidad es Dios quien los ve. Los seres humanos vemos limitadamente y para nosotros una persona puede no estar dando fruto en absoluto cuando para Dios sí puede estarlo dando. Insisto, cómo tratamos esto a nivel de congregaciones a través de la disciplina eclesiástica es lo que nuestros ojos miran, es lo que 2 o 3 testigos pueden observar. Se tiene que llevar este proceso delante de la iglesia porque no se debe de permitir que en la iglesia se viva desordenadamente. Pero la calificación o descalificación de la salvación de una persona no es algo que nos corresponda a nosotros. Y si vamos a descansar nuestra seguridad de la salvación en las evidencias que podamos estar dando o que otros califiquen en nuestra persona, en nuestra vida espiritual, pues nunca va a haber verdadera seguridad eterna. La salvación es solo por la fe. La certeza de nuestra salvación depende absoluta y totalmente de la obra de Cristo a nuestro favor en la cruz. Así que la teología clásica de la gracia, eso es lo que enseña. No enseña una gracia barata, no enseña una licencia para pecar, pero sí insiste en que descansar en una presunta perseverancia de los santos para tener certeza de la salvación no es ningún negocio. Soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. Si no eres patrocinador, únete hoy en www.patreon.com/J. Pablo Martínez. Gracias.